Ya. Ya. Buenos días. En cumplimiento del primer acuerdo del CCI del día viernes o jueves 31, nos reunimos aquí para tener esta reunión donde vamos a explicar algunas partes del perfil básico de metadatos y los lineamientos para la catalogación de datos. ¿Sí? ¿Todos ven la presentación? ¿No hay ningún problema? Nos acompañan hoy día de CEPLAN, no puso su nombre, está Raúl Silva de la Policía Nacional del Ministerio del Interior, está César Jara del Ministerio de Cultura, está Lubia Palesín del Ministerio de Energía y Minas, está Enrique del Ministerio de Transportes, Ministerio de Trabajo, está Joel del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bueno, estamos nosotros. Con estos asistentes iniciamos la presentación, ¿sí? 2 puntos en agenda. El primero es el perfil básico de metadatos, que es el conjunto de descriptores que nos van a permitir a nosotros como Estado describir adecuadamente cualquier producto de información geográfica. Y el segundo punto son lineamientos para la catalogación de datos en entidades públicas, que son directrices para que las entidades públicas puedan implementar al interior de la entidad un proceso de gestión de metadatos. ¿Sí? 2 puntos en agenda muy importantes. A manera de introducción, del presente trabajo, ok, José Piscote y Nidia de CEPLAN, muchas gracias por asistir. A manera de introducción, el perfil básico de metadatos es un trabajo que data desde el 2012. Es un documento que fue elaborado en reuniones de trabajo inclusive desde el 2010 y es la transposición de una norma técnica peruana que es la ISO 19115. De esa norma técnica que contiene más de 200 metadatos, se han seleccionado aproximadamente 61 metadatos que son los metadatos que según el grupo de trabajo de metadatos y según el comité en ese momento describían de la mejor manera la información geográfica. ¿Sí? El perfil básico de metadatos ha sido usado en la implementación de todos los catálogos a nivel nacional. Es el perfil que usan todas las entidades públicas en este momento. No tenemos registrado a ninguna entidad pública que use otro perfil de metadatos para documentar su información geográfica. ¿Sí? Paralelamente a eso, el año 2017, con la ayuda de la cooperación americana, se hizo un trabajo de revisión del perfil básico de metadatos y los lineamientos para la implementación de metadatos en entidades públicas, ¿sí? Entonces, en 2017 se hizo un trabajo de revisión de las experiencias en Argentina, en Uruguay, en Chile y en Colombia, sobre cómo eran sus procesos de gestión de metadatos y buenas prácticas. En lo que respecta al perfil, el perfil que tenemos es básicamente el perfil que usan todos estos países, que usa España. Es un perfil de facto prácticamente, no hay de dónde elegir. Y en lo que respecta a los procesos de gestión de metadatos, los metadatos son el talón de Aquiles de todas las infraestructuras de datos en todos los países donde hemos estado.
no hay norma específica en ninguno de estos países que establezca lineamientos para la generación de metadatos espaciales. Lo que hacen es alentar a la generación de metadatos. Los metadatos en esos países no son obligatorios. Se dice que hay una cierta obligatoriedad para la generación de metadatos, pero no hay ninguna norma que la desarrolle. Entonces, nosotros hemos tenido que adecuar los lineamientos a unas normas técnicas que se están usando en Perú para lo que es la gestión documental, ¿sí? Otra cosa es que de este trabajo es que este trabajo ya tiene un acuerdo aprobatorio el año 2016 y el año 2013, donde se aprueba ahí el perfil básico de metadatos, pero lo que queremos hacer ahora es elevarlo a categoría de resolución ministerial y que no se quede solo como un acuerdo, sino como una norma de obligatorio cumplimiento, ¿sí? El 2017 se ha mandado en septiembre más o menos, se ha derivado estos dos trabajos a todos los ministerios para que emitan opinión. Entonces, los ministerios han aprobado, 14 de los 19 ministerios han mandado sus opiniones, algunos aprobando con observaciones y la mayoría aprobando el perfil, ¿sí? La publicación de la propuesta también ha sido publicada el año 2017 para septiembre, o sea, está en la página web desde esas fechas para opinión de cualquier ciudadano o cualquier persona que quiera revisar. Estas son las entidades que han emitido opinión. Las entidades que han observado algún componente de la norma ha sido el MIDIS, que lo que ha sugerido es que formulemos los lineamientos tomando en consideración la incorporación de la base legal y normativa, es decir, que quieren que incluyamos un marco normativo dentro de la directiva de lineamientos. Entonces, también se ha incorporado la base normativa en la directiva. Es una observación de fondo, pero no es un tema, digamos, muy técnico la observación. El Ministerio de Economía y Finanzas ha pedido que incorporar dentro del capítulo de proceso de implementación, mencionar el respeto a las especificaciones de la norma técnica peruana 27001, que habla sobre técnicas de seguridad de la información, ¿sí? Entonces, lo que hemos hecho también es incorporarlo. La directiva la mencionaba, pero no era en la parte de gestión, pero sí en la parte del desarrollo, ¿no? Las otras observaciones han sido observaciones de forma, básicamente. Es decir, que se han emitido ya opiniones favorables para esta norma, ¿sí? Algunos aspectos importantes de la norma, esto no era objeto de la discusión, más bien sí era el perfil, era más o menos qué busca la norma, ¿no es cierto? El objeto de la norma era establecer un marco general para la catalogación de datos en entidades públicas que faciliten la difusión, búsqueda y obtención de estos datos, conforme lo establece el artículo 5 del Decreto Supremo 069-2011, ¿sí? ¿Por qué el objeto de la norma es este? Porque hemos visto que mientras no se incorporen como parte del ciclo de vida de la información, como parte de la gestión de la información en las entidades públicas, la catalogación de datos, nunca las entidades públicas van a poder tener un inventario actualizado de la información que ellos tienen. Entonces es importante tener una norma específica sobre eso, ¿sí? Dado que en líneas generales no existe una normativa de gestión de la información en entidades públicas, ¿no? Esto es una normativa específica para el tema de datos espaciales. La aprobación obviamente aprueba los lineamientos para la implementación de metadatos en entidades de la administración pública y el perfil básico de metadatos, ¿sí? El alcance es todas las entidades públicas. El artículo 5 crea el Catálogo Nacional de Metadatos y establece que es un sistema que permite la gestión centralizada de los metadatos producidos
por las diferentes entidades públicas del país con el objeto de ofrecer un servicio unificado de búsqueda, evaluación y acceso a los datos, ¿sí? No es posible encontrar la información dentro de una entidad pública si es que esta información no se encuentra catalogada, ¿no es cierto? Cuando nosotros intentamos encontrar información en una entidad pública, solo podemos acceder a la información que está en la web o a la información que tienen en la memoria los técnicos a los que les consultamos. El resto de la información simplemente permanece en la oscuridad y con el tiempo se pierde, ¿sí? El objeto de este Catálogo Nacional de Metadatos es que cada entidad pública pueda catalogar su información y a la vez este sea centralizado en un repositorio central, ¿sí? La centralización en el repositorio, en el catálogo de metadatos, es solo de metadatos. Los datos, la información permanece en la administración de la entidad pública bajo sus políticas, bajo sus plataformas. Lo único que centraliza el nodo central son metadatos, ¿sí? Los lineamientos son 4. Toda entidad de la administración pública productora de datos, ¿sí?, establecerán procedimientos para la creación, mantenimiento, uso y gestión de metadatos como parte de la producción de sus datos espaciales. Para este fin, implementarán un catálogo de metadatos o solicitarán a la Secretaría de Gobierno Digital clave y contraseña para poder catalogar. Este lineamiento establece que toda entidad debe tener no solamente catalogada su información, sino es que este catálogo debe ser en un sistema, debe estar digitalizado. Y para digitalizarlo tiene dos opciones. Si tiene los recursos, puede hacerlo a través de un catálogo de metadatos de él mismo. Y si no tiene los recursos, puede utilizar una clave y contraseña que se le va a dar acá en la Secretaría de Gobierno Digital. Todos los procesos de catalogación de datos que desarrolla el software dentro de la entidad los puede desarrollar también en la plataforma GeoIDE. Se puede tener diferentes tipos de usuarios, supervisores, administradores, grupos de trabajo desde GeoIDE. Entonces no hay ningún problema en que ustedes tengan sus metadatos en sus plataformas o los tengan en GeoIDE. Igual son sus metadatos, ¿sí? Los catálogos de metadatos implementados en cada una de las entidades públicas, el segundo alineamiento, se constituirá en nodos del catálogo de metadatos del portal de la infraestructura de datos espaciales del Perú, ¿sí? Las entidades de la administración pública permitirán la conexión y toma de sus datos, de sus catálogos de metadatos por parte del Catálogo Nacional de Metadatos administrado por la Secretaría de Gobierno Digital según el marco de procedimientos y estándares de la infraestructura. Esto es importante porque cuando un ciudadano quiere buscar una información y no sabe en qué entidad pública se encuentra esta información, este ciudadano puede acceder al Catálogo Nacional de Metadatos y es el Catálogo Nacional el que le dice en qué entidad pública está su información. Entonces es en ese momento en donde el catálogo le rutea al ciudadano, al investigador, al funcionario, al portal web donde está la información. Y si no está en el portal web, le indica los procedimientos administrativos que debe seguir para acceder a la información. El último lineamiento es que se constituye de forma obligatoria el uso del perfil básico de metadatos, que es el que vamos a discutir hoy día, ¿sí? Los plazos, las entidades del gobierno central son 2 años, gobiernos regionales son 2 años, y gobiernos locales de ciudades principales tipo A, que están establecidas en el programa de incentivos del MEF, 36 meses, 3 años, ¿sí? Esto es básicamente lo que dice la norma, ¿sí? Ya vamos a pasar ya a la explicación del perfil con Enrique, pero quiero decirles antes de hacer eso algo. No vamos a poder salvaguardar, no vamos a poder velar, no vamos a poder reutilizar, no vamos a poder obtener, no vamos a poner nunca recuperar o administrar o acceder a la información geográfica del Estado si es que el Estado no tiene una política clara de generación de metadatos. Y con esto no estamos hablando solo de la información geográfica, estamos hablando de que todo recurso de información en el mundo digital debe tener metadatos. Desde una base de datos hasta un mapa escaneado debe tener metadatos. Por no decir un mapa en shapefile, en base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que no existe eso,
todos los días vamos a estar perdiendo datos que son valiosos para la investigación, datos que son valiosos para el Estado. Entonces, esta es una norma muy importante para poder asegurar y permitir la reutilización de la información del gobierno. ¿Sí? Entonces, sin más, yo les dejo con Enrique. Enrique es el coordinador del grupo de trabajo metadatos. Y esperemos pues que al término de su presentación podamos tener algún tipo de acuerdo. Las consultas, por favor. Las consultas por chat. Todas las consultas, por favor, por chat. Nosotros vamos a estar leyendo las consultas y vamos a estar interrumpiéndolo, Enrique, si es que consideramos necesario para que las absuelva. Igual todas las consultas se van a absolver al final de la presentación. ¿Sí? Buenos días con todos. Como vamos a continuar, ¿no? Bueno, continuando con este seminario web, bueno, mi nombre es Enrique Llovia González, soy representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Básicamente el perfil lo que busca, bueno, este es el índice, no está en discusión por qué tenemos que utilizar un perfil básico de metadatos espaciales, eso se remarcó en la reunión. Sin embargo, se va a dar algunas referencias. Ahora, en la segunda etapa de la presentación se van a indicar cuáles son los elementos o los descriptores que constituyen este perfil básico de metadatos y brevemente se va a explicar cómo se utiliza este perfil para documentar los datos espaciales en cada una de las instituciones a las cuales ustedes están representando. Con respecto a lo que representa un perfil de metadatos, perfil básico de metadatos espaciales para nosotros, en realidad lo que se buscaba en estas reuniones iniciales de técnicos era establecer ese proceso que complete el ciclo de generación de los datos espaciales, ¿no? Nosotros tenemos una producción que culminaba con la producción del documento o almacenamiento en una base de datos o la gestión en archivos, pero necesitábamos un proceso adicional que era documentar toda esta información para ver cómo describir todo el proceso sobre el cual se desarrolló o sobre el cual devino en este dato espacial. Y si este dato espacial terminaba en ese proceso o era parte de una suerte de actualización permanente. Todo eso se menciona en el perfil básico de datos espaciales. Metadatos. Entonces, nuestro proceso inicial era definir qué estándar íbamos a emplear. En ese entonces no existía la norma técnica peruana, pero existía la ISO 19115 que había sido aprobada en el año 2003. Entonces, en un trabajo en paralelo en Indecopi, un comité técnico lo que fue es adoptar esta norma ISO y adecuarla como, aprobarla como norma técnica peruana NTP ISO 19115 en el año 2011. La norma técnica peruana establece un conjunto de elementos dentro de sus anexos. Se puede ver que en la norma se establecen 409 elementos o descriptores que darían un detalle sobre el dato espacial. En la pantalla pueden ver los primeros 10, ¿no? Esto pertenece al anexo B, que es el diccionario de datos geográficos
que se encuentra en la norma técnica peruana. Entonces, y estos constituyen, por ejemplo, los elementos que forman parte del paquete denominado de metadatos, ¿no? Y en pantalla lo que pueden apreciar ya es el elemento número 409, que sería el elemento final, ¿no? Entonces, había dos iniciativas, ¿no? Una era adoptar los 409 elementos, como lo hizo en su momento Colombia. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, al momento de establecer el perfil en su país, decidió adoptar los 409 elementos y que sean las instituciones las que elijan los. Eso iba a ser insostenible en el tiempo, ¿no? Estar documentando estos 400 elementos, ¿no? Pero en la misma norma técnica se establece que puede haber un núcleo, un core de... ¿Cuáles son los elementos que podrían describir en sus elementos mínimos, podrían describir el dato espacial que se quiere compartir? Entonces, en la misma norma técnica peruana existe una tabla, que es la tabla número 3, donde se establece un núcleo básico de metadatos. Y este núcleo básico indica una serie de elementos que son los que se muestran en la pantalla. A partir de ese núcleo básico es que se construye el perfil básico de metadatos espaciales para el Perú. En base a este cuadro es que nosotros extraemos de esos 409 elementos o descriptores y los volcamos primero en un documento que nos indique cuál sería este perfil mínimo. Y de estos 61 elementos, cada uno correspondiente a cada paquete, como se puede ver en pantalla, existe el paquete que corresponde al elemento en sí, que es el metadato, porque se entiende que al momento de construir el dato espacial va a existir un metadato que describe este dato espacial. Se encuentra el paquete de información de identificación con respecto al dato espacial, con respecto al dato espacial, y información de contacto con respecto a quién produjo este dato espacial. ¿Cómo podemos describir este dato y qué tipo de representación espacial tiene este dato espacial? Ahora, se entiende que al momento de construir este perfil básico, nuestro objetivo principal era documentar la información o el dato espacial. Es por eso que este perfil fue aprobado por técnicos que estamos ligados a la producción del dato espacial. Existen otros estándares, sí, para la documentación, para objetos que no tienen una componente espacial. Pero en el caso de exclusivamente de dato espacial, hemos establecido este perfil. Ahora, eso no limita el hecho de que en nuestros catálogos de metadatos también podamos colocar otros documentos. Los elementos, como se ven aquí, también aprovechamos el formato que tenía el perfil del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia para establecer los colores. Esto sí fue esto fue aprovechado de ese perfil en el tema de los colores, porque el documento en sí es en blanco y negro. La norma técnica peruana solo está en texto, no hay ningún gráfico a color. Lo que utilizamos fue estos descriptores de color para indicar o para remarcar el hecho de estas condiciones que se muestran en la parte inferior, ¿no? Que es el tema de la obligatoriedad de documentar este elemento. Por ejemplo, si nos ceñimos al paquete de metadata, por ejemplo, la fecha de creación del metadato es un elemento obligatorio.
En color verde tenemos los elementos que son condicionales. O sea, si el dato espacial contiene, si es que existe, por ejemplo, en el tema de contacto, una persona a la cual recurrir para obtener más información del dato, podemos colocarlo en este elemento. Pero esto es condicional. Otro elemento condicional, por ejemplo, sería la representación espacial, por ejemplo. Como le mencionaba, de que este perfil fue orientado a datos espaciales, pero no limita, quiere decir que pueden haber documentos que no tienen este contexto espacial, entonces este elemento se considera que es condicional. Pero una vez que es un dato espacial, si cumple esta condición, el elemento se convierte en obligatorio en el sentido, por ejemplo, del denominador, que sería la escala, ¿no?, a la cual fue construido. Y el otro elemento que está en color gris es el elemento opcional, ¿no?, que se considera que puede o no ser documentado. Y eso no implica que no se entendería cuál es el dato espacial que se quiere compartir. Entonces, a partir de estos 60 elementos, existe otra norma que es la ISO 19139, que fue aprobada el año 2007. Entonces, ven ese desfase que hay entre la norma ISO 19115 del año 2003 y la ISO 19139 en el año 2007. Han pasado 4 años. En esos 4 años, los que querían adecuarse utilizaban un esquema de, en este caso, de XML. En esos 4 años utilizaban un esquema que, la verdad, todavía no era un estándar. Entonces, con la norma ISO 19139 se establece un estándar para cada uno de estos elementos que constituyen el XML. Entonces, uno puede documentar un metadato utilizando un bloc de notas y estableciendo, según la norma, cuáles son los elementos que documentan en XML, en este formato, al metadato. Ahora, nosotros en el país, aprovechando de que el trabajo ha sido durante el año 2010, 2011, ya teníamos experiencias de uso en el caso del GeoNetwork, como catálogo de metadatos, tanto servidor como en el tema de cliente, porque en este catálogo de metadatos uno puede documentar el metadato. Entonces, este XML que se ha mostrado, que está disponible en la página del GeoIDEP, en la sección de documentación, metadatos, el perfil básico de metadatos espaciales, este XML es adoptado a cada catálogo de metadatos que se implemente en sus nodos institucionales y bueno, acá hay un manual de instalación del GeoNetwork que también está en la página del GeoIDEP. Entonces, la Secretaría de Gobierno Digital está proporcionando documentación técnica como para que se pueda implementar este tema del catálogo de metadatos y en cada una de sus instituciones. Entonces, este perfil básico de metadatos con sus elementos es incluido en el catálogo de metadatos, en este caso implementado en GeoNetwork, y se puede crear a partir de ahí todos los metadatos que se crean convenientes. En el catálogo de metadatos basado en GeoNetwork, la documentación es sencilla y cada uno de estos elementos forma parte a constituye un formulario, el cual puede ser llenado en sus elementos. Ahora, la ventaja que tiene este catálogo de metadatos, el GeoNetwork, es que puede establecer plantillas, porque hay elementos que se repiten, por ejemplo, en el caso del nombre de la organización, la persona que puede proporcionar más información con respecto a este detalle, si tiene algún correo y cuál es el rol de este contacto, ¿no? Y como se puede apreciar, existen listas. Estas listas también corresponden con las establecidas en la norma técnica peruana con respecto a los listados de los dominios. Por ejemplo, en el caso, acá se ve en pantalla el formulario que corresponde al paquete de metadatos y a su derecha
los elementos que conforman el perfil básico. Entonces, como se aprecia, la documentación de cada uno de los elementos es sencilla. Y evaluando el perfil básico se tiene que, a lo mucho, si uno establece una plantilla, serían alrededor de 15 elementos los que uno estaría ingresando. Entonces, de estos 61 elementos, 15 son los que, si se establece una plantilla, serían los que se estarían modificando al momento de elaborar el ingreso manual. Es un ingreso manual. Como se ve, cada elemento forma parte de un formulario en el catálogo del GeoNetwork, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta sección de la extensión geográfica, son 4 elementos los que se ingresan en el metadato, pero que corresponden al ámbito del dato espacial. En este caso, si es un dato a nivel nacional, pues se tienen los 4 elementos de la extensión geográfica, ¿no? El norte, sur, automáticamente. Que pueden ser obtenidos automáticamente, como se menciona, del paquete del sistema de información geográfica que estén utilizando. Y así, los 60 elementos, los 61 elementos son llenados en ese elemento. Dentro de los lineamientos que se van a aprobar, se encuentra también establecido cuál es un ejemplo de o qué elementos podrían ser llenados en cada uno de estos cuadros de texto, ¿no? Bueno, la documentación del metadato en realidad es sencilla, ¿no? Una vez que se establece este catálogo, el cual se recomienda que se utilice el GeoNetwork, y que en el portal de GeoIDEP se encuentra toda la documentación para establecer este catálogo de metadatos en cada una de sus instituciones, más el perfil que se tiene, en realidad tienen todo el soporte como para empezar a documentar sus datos espaciales. Ahora, una vez que se documente, esta información va a ser recolectada y colocada en el nodo nacional, de tal manera que podamos conocer en realidad qué tipo de información es la que están generando en cada una de sus instituciones. Y para esto la manera más visible es a través del catálogo nacional. Como ven, en realidad este tipo de documentación es sencilla. Lo que hemos establecido en el grupo es definir estos elementos mínimos que puedan representar al dato y que se constituyen en estos elementos. Más bien, si tienen alguna consulta con respecto al perfil o a los lineamientos o los antecedentes que se hizo referencia al principio por César, estaríamos esperando sus consultas, ¿no? Vía chat. Gracias. Lo pretende. No, pues, ahorita bueno. A ver, desactiva el micrófono. Ya.
Disculpen. ¿Alguna consulta? Por favor, a través del chat soliciten que se les habilite la voz para poder hacer la consulta que requieran. Sí, les vamos a enviar el documento, para su opinión. Formalmente necesitan el documento hasta donde se plan. A ver, ese plan, les prendo el micrófono para que puedan explicar la consulta. A ver, están al... Ceplan está en altavoz, a ver si nos puede hacer la consulta en público. Sí, buenos días César, buenos días a todas y todos los presentes. Nosotros necesitaríamos que nos envíen formalmente el documento, como comentaste al inicio de la reunión, ¿no? El año pasado se ha circulado, no tenemos registro nosotros en nuestro trámite documentario de que haya llegado. Entonces se necesita para la emisión de, digamos, el voto, ¿no? Porque el miembro del comité es el presidente del CEPLAN, entonces nos ha pedido todos los antecedentes que hayan llegado sobre este tema para que pueda emitir su voto. Excelente, excelente. Les vamos a hacer llegar a la brevedad del documento. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Está con nosotros el ministro Vitaliano, que tiene una consulta. Mi consulta tiene dos partes. La primera, en relación a las observaciones de algunos de los sectores, estos iban por el lado, en algunos casos podríamos llamar técnico, pero más bien mi inquietud era por tener una idea de cuáles son los impactos técnicos y los impactos en los presupuestos del compromiso de implementar estos metadatos en 2 años. ¿Hay alguna evaluación o alguna percepción de parte de nuestra Secretaría Técnica de cuáles son esos elementos que estarían en esta propuesta de metadatos? Es la pregunta más difícil. Siempre hablar de presupuesto es algo complicado. Vamos a darle la palabra a Enrique, que él es, digamos, acá el que tiene más experiencia en lo que es esta implementación de metadatos. Y Darwin, si es que quiere hablar algo por el tema de los sistemas. Yo sí les tengo que comentar algo al respecto. Lo primero es que las entidades públicas producen información todos los días. Es decir, los procesos de producción de datos en este momento están dando vueltas. Esa máquina está trabajando. La implementación de estos procesos de generación de metadatos es nada más una mejora a esa máquina, ¿sí? ¿Cómo es la mejora? En los lineamientos para la implementación de metadatos van a ver que es básicamente establecer roles y competencias respecto a cuándo, qué metadatos, en qué momento y cómo es que se va a registrar esos metadatos. Básicamente es una mejora de la máquina. Obviamente esto implica por parte de la entidad el desarrollo de una nueva tecnología que es un catálogo de metadatos, pero la Secretaría de Gobierno Digital se está ofreciendo que ese proceso lo puedan desarrollar dentro del mismo entorno del portal de datos espaciales del Perú. Entonces, desde el punto de vista de implementar el proceso, lo difícil es aprobar estos procedimientos que deben estar documentados y deben estar aprobados a través de directivas internas,
y lo demás básicamente no tiene costo, porque la persona que genera el mapa, por ejemplo, vamos a generar un mapa de centros poblados de alguna provincia. Generar el metadato básicamente es un poco de su tiempo, unos 5 o 10 minutos de su tiempo en llenar la información dentro del catálogo, ¿no es cierto? Lo que sucede es que no hay costumbre de parte de nosotros que somos técnicos. Yo no soy informático, yo vengo por el lado de los usuarios, yo soy ingeniero geógrafo, soy usuario de información más que informático. No tenemos costumbre de generar metadatos. Entonces, ahí de repente la mayor inversión es en gestionar el cambio, ese cambio cultural, ¿no? De producir los mapas siempre viendo el papel, viendo la impresora, ver que el mapa se imprima bonito, a gestionar el mapa como un servicio de información en una infraestructura de datos, en un mundo digital. Entonces, por ahí que lo más costoso está ahí, pero no es una inversión muy grande en realidad, ¿no es cierto? No sé si Enrique tiene algún otro comentario. Bueno, a nivel del Ministerio de Transportes todavía no hemos llegado al nivel de insertar todo este proceso dentro de la producción del dato espacial. Lo que hasta el momento tenemos es documentado, son los datos que llegamos a compartir. Ahora, este tema de compartir también es visto desde el punto de vista desde los documentos que nosotros recibimos de otras instituciones. Entonces, la orientación que nosotros tenemos con respecto a qué es lo que demandan en las otras instituciones con respecto a la información que genera el Ministerio de Transportes son estos elementos que nosotros consideramos como los elementos de la infraestructura que nos han solicitado y sobre los cuales hemos documentado. Todavía no hemos llegado al nivel de documentar toda nuestra producción de datos espaciales, que en realidad obedece más a cuestiones operativas del día a día de la institución, ¿no? Se generan cantidad de mapas, pero para atender a la alta dirección y a otras direcciones de los órganos de línea dentro de la institución. Entonces son mapas que en realidad solamente son utilizados por el ministerio y generan otro tipo de información en el ministerio. Entonces son pocos elementos los que nosotros consideramos que requieren las otras instituciones y que nos han solicitado vía documentación. Ahora, nuestra área de informática del ministerio está en este tema de inteligencia de negocios, y lo que nos está facilitando es todo el tema de conocer toda la documentación que está llegando, que está entrando al ministerio. Entonces vamos a tener una primera mirada en realidad qué es lo que están demandando los ciudadanos con respecto al ministerio. Vamos a extraer de toda esta base de datos de trámite documentario los temas que corresponden a los datos espaciales que están demandando o que están relacionados con ellos, como para orientar ya nuestra producción hacia lo que están demandando los usuarios. Entonces, en realidad, por el momento, en esta primera etapa del ministerio, lo que nosotros tenemos documentado son escasos metadatos. O sea, no hemos llegado al nivel, no sé si... De todo. No, el ejemplo siempre es Ingemet, sí, que tiene más de 10.000 metadatos, ¿no?, en su catálogo. Nosotros a lo mucho tendremos 30, que corresponden a los datos que nosotros consideramos que deben estar ahí en el catálogo nacional, que corresponden a las redes viales, a toda la infraestructura de transporte. Pero no estamos en el nivel de Ingemet, que él sí ha institucionalizado el tema de documentación dentro de toda la cadena de producción de los datos espaciales. Me parece en realidad que en esta primera etapa del catálogo nacional, en realidad el uso de recursos es mínimo. O sea, corresponde a poco personal en realidad. La segunda etapa, que sería así, que el tema de metadatos forme parte del ciclo de la producción, ahí sí demandaría ya una adecuación por parte de los especialistas que se tienen, o sea, que no solamente terminen cuando se produce el dato espacial, sino que también documenten
eso también sería parte de las funciones. Y en realidad considero que no, el impacto en realidad estaría más que todo en el tema de implementar la plataforma y que haya una persona o algunas personas responsables. Pero lo que normalmente sucede en la administración pública es que se van acumulando funciones. O sea, el especialista está, lo que va acumulando son funciones. Y el otro tema sería pues la infraestructura en sí. Ah. Enrique ha tocado algo importante, ¿no? Lo importante que yo veo es que no todo va a tener un metadato, es decir, el técnico viene de campo y va a generar metadatos de las cosas que trae de campo, no es así. Dentro de las guías, dentro de los lineamientos, tiene que haber una evaluación interna acerca de las características de la entidad y la información que la entidad va a generar metadatos. A eso se le está llamando establecer un alcance de la generación de los metadatos, ¿cierto? Entonces, no va a haber metadato de todo, pero sí pues de la información que está estructurada, de los datos más importantes, de lo que se van a compartir, ¿no es cierto? Entonces, eso ya depende de cada entidad. Darwin ha implementado ya varios catálogos metadatos. Todo lo que es catálogo de metadatos pasa por sus manos, así que él debe tener muchas cosas que decir. Buenos días. Hablando técnicamente, la instalación de un catálogo de metadatos es un proceso sencillo, no es un software, que lo instalas en una máquina y, bueno, te toma un par de horas instalarlo, ¿no? Es bastante sencillo. Y como dice César también, si es que no se cuenta con la capacidad, digamos, tecnológica, nosotros en GeoIDEP también podemos asignarles un usuario y una contraseña para que ustedes puedan subir el metadato, ¿no? Al final la idea es que ustedes crean el metadato, se genere el XML del metadato, ¿no? Adicionalmente, ¿no? Como los que crean información espacial, digamos, por ejemplo, en un shape, tienen varios archivos, ¿no? El DDF, el shape, ¿no? Entonces, adicionalmente podrían crear el XML del metadato, ¿no? Entonces, sería lo que se haría adicionalmente. Entonces, habría que tener, como ha mencionado Darwin, que en realidad tener un catálogo de metadatos con GeoNetwork, la instalación no demanda más de 5 minutos. Entonces, uno descarga el perfil del portal de GeoIDEP, lo adecua dentro o lo incluye dentro del catálogo y en menos de 10 minutos ya tiene toda la plataforma lista para comenzar a documentar. Claro. En realidad no le demanda mucho tiempo, ¿no? Claro. Ahora, digamos, los impactos en términos de costo y de trabajo son esos, ¿no? Los impactos en términos de eficiencia, mejorar la calidad del gasto público, en términos de viabilizar la reutilización de información son enormes. O sea, está de más decir de que alguien que quiere analizar una política, alguien que quiere hacer un informe dentro de la entidad, alguien que quiere ver algo en el territorio, la herramienta más importante que tiene es el catálogo de metadatos. Él entra y si está haciendo políticas de salud, porque por indicadores de rabia o de algún tipo de vector, entra, ve vectores, cuevas de murciélagos, minas abandonadas, lo que sea, y puede encontrar la información, superponerla con su análisis, tomar decisiones, hacer informes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no se puede hacer si no tienes metadatos. Así de sencillo. Entonces, los impactos son bastante positivos. Aquí también desde la Secretaría de Gobierno Digital se comparte una máquina virtual, ¿no? Si es que no desean instalar desde cero, se les comparte una máquina virtual ya configurada, ya instalada, para que ustedes lo pongan en un servidor, la aprendan y nada más se les enseña a usar el sistema. Entonces eso es un poquito lo que tenemos de los metadatos. No prender el micrófono. Ya. Los amigos de ese plan indican que volvamos a consultar si se tiene alguna duda respecto a lo que hemos hablado hoy día. Por favor, para tomar la palabra, pongan en el chat la consulta para abrirles el micrófono o hagan la consulta a través del chat.
Entonces, no hay ninguna duda respecto entonces a lo que hemos hablado hasta ahora. El perfil está bien. Igual el perfil está para descarga, lo tienen ustedes toda la documentación del perfil, la pueden revisar y todas las opiniones, toda esta semana hasta el día 15, que es el día de la siguiente sesión, podemos recoger todos los aportes que ustedes tengan. Rápidamente, que ya el tiempo nos ha ganado, vamos a mencionar algunos aspectos clave del anexo 1 de la resolución ministerial. Ya hemos hablado del perfil, ahora vamos a hablar de los lineamientos. ¿Podemos? Ya. Hemos hablado del perfil. La pantalla está compartida, ¿sí, no es cierto? ¿Ya? ¿Todos pueden ver la pantalla? ¿Todos pueden ver la pantalla? Todos pueden ver la pantalla compartida, ¿no? Excelente, excelente. ¿Ah? Agrandamos un poquito. ¿Ya? Para cerrar el chat. Listo. Bueno, algunos aspectos básicos del anexo 1. El anexo 2 es el perfil básico de metadatos que ya les explicó ya muy claramente Enrique. El anexo 1 son los lineamientos, ¿sí? Los lineamientos son directrices que desde el comité estamos promoviendo para que las entidades públicas puedan tener orientaciones acerca de cómo implementar estos procesos dentro de la entidad pública, ¿sí? Los lineamientos están establecidos a un estilo de norma técnica, tipo la norma técnica 27001, que son lineamientos y directrices. No es muy técnica, son básicamente recomendaciones. Algunos aspectos importantes son ya en la parte de los lineamientos, ¿sí? Lo que establece, una de las cosas que establece, que no estaba en el primer documento sobre lineamientos, es que la creación y gestión y uso de metadatos deberán formar parte del ciclo de vida de la información espacial. Es decir, que desde la dación de la norma, no debería haber información espacial sin su respectivo metadato. Y a la vez eso, en combinación con los sistemas de búsqueda del catálogo de metadatos, eso va a poder maximizar la capacidad que tienen los funcionarios públicos, las personas al interior de la entidad y fuera de la entidad, para encontrar la información que les es importante para ellos, para encontrar la información que necesitan. Y esa es, pues, la principal función que tiene un metadato. Otro lineamiento es el establecimiento de una política de metadatos. Lo que está diciendo que cada entidad pública deberá generar una política de metadatos de modo tal que la generación de metadatos forme parte integral y relacionada de forma estratégica con la gestión de información y documentación de la entidad. Es decir, la creación de metadatos espaciales no debe ser diferente a la creación de metadatos para un trámite documentario. En un trámite documentario entra un documento, un oficio, entra alguna solicitud, y lo que hace el que recibe en trámite documentario es generar los metadatos. ¿Cuándo lo ha recibido? ¿Quién lo ha recibido? ¿Por qué lo ha recibido? El asunto. Esos son los metadatos. Entonces, este proceso de metadato espacial no debe ser diferente a ese proceso. Debe formar parte integral del proceso grande que se llama gestión de los documentos. No trámite documentario, sino gestión de la documentación de la entidad, ¿no? En consecuencia, dice que se debe establecer y aprobar una política clara sobre la documentación de información geográfica y que esta política debe considerar los siguientes aspectos. Primero es la identificación y asignación de roles y responsabilidades al interior de la entidad.
es básico que estos roles y responsabilidades sean aprobados. Es decir, que no se asigne pues de manera verbal, sino que estén descritos, ¿sí? Identificación de requisitos mínimos para la creación, fiabilidad y accesibilidad y mantenimiento de los metadatos, ¿sí? Un tema básico. Determinar las normas técnicas que deberán ser utilizadas para su implementación. La definición de indicadores para evaluar el grado de cumplimiento de los metadatos, ¿no? El proceso tiene que ser monitoreado y es importante siempre estar inmersos en una mejora continua. Y bueno, hay que siempre velar porque se esté cumpliendo estas normas, ¿no? Debe haber una capacitación continua, es decir, debe haber una capacitación y una sensibilización a los funcionarios públicos para la generación de metadatos. Otro es la articulación con otras políticas y esquemas de metadatos establecidos, lo que decíamos, ¿no? Los componentes mínimos que tienen los metadatos de un trámite documentario en este momento están ya dentro del perfil básico de metadatos, ¿no? El documento, el abstract, son elementos de los metadatos que son comunes a todo documento electrónico. Entonces, de la misma forma como yo puedo buscar un documento dentro de un trámite documentario, con las mismas lógicas yo voy a buscar un mapa. Y lo ideal es que estos procesos estén integrados, ¿no es cierto? Y como usamos un perfil de metadatos estandarizado que cumple una norma técnica internacional, este sistema, estos metadatos pueden ser interoperados con cualquier sistema en cualquier entidad pública o en cualquier país del mundo. El XML al que se refería Enrique en la mañana es un sistema de codificación, es decir, las etiquetas y la codificación de ese documento XML es único en el mundo. No importa en qué idioma esté, es único en el mundo. Entonces, podemos nosotros interoperar con cualquier catálogo de metadatos en Rusia, en Alemania, con cualquier idioma, es el mismo. Entonces, vamos a poder cruzar información entre todos, ¿sí? Si en alguna vez hay una integración, no sé, pues latinoamericana o de país, estos metadatos son los que finalmente permiten integrar diferentes capas de información, ¿sí? Los otros lineamientos son de los roles y las responsabilidades. Los roles y las responsabilidades en cuanto a la creación y gestión de metadatos deben estar definidas y deben asignarse con documento y difundirse de forma oficial. Eso es lo que dice el lineamiento. Estas responsabilidades establecidas en el proceso deberán asignarse y comunicarse a todos los profesionales. Debe haber un liderazgo y la responsabilidad y la rendición de cuentas de la gestión de metadatos deben asignarse a una persona con la autoridad apropiada. Eso también dice, ¿sí? Tales responsabilidades incluirán lo siguiente: sobre los profesionales encargados, los funcionarios públicos o contratistas, los directivos, ¿sí? Los personal de tecnología. Entonces, si se dan cuenta, estos lineamientos son muy parecidos a los lineamientos de la 9001 sobre calidad, a los de la 27001, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos lineamientos han sido elaborados a partir de la transposición de la norma técnica que es 23081, información y documentación, procesos de gestión de documentos, metadatos para la gestión de documentos. Esta norma a la vez es congruente e integrable a la norma 9001, que es calidad. Entonces, toda entidad pública que tiene implementado un sistema de gestión de la calidad o un sistema de seguridad de la información, perfectamente puede integrar estos lineamientos que están aquí dentro de su sistema integrado de gestión. Entonces, esta norma ya tiene el marco de un sistema integrado de gestión, ¿sí? Que puede ser perfectamente integrable, ¿ya? No debería ser ningún problema esa transposición, ya que estos lineamientos son adecuaciones básicamente a la forma de producir los datos. Entonces, los demás lineamientos, los roles y responsabilidades, no sé, pues, en el tema de la implementación, hasta los roles y responsabilidades son lineamientos generales que salen de la transposición de la norma 27001, que ya es obligatoria en el gobierno, de la 23081, que es de metadatos para gestión documental, que ya se está usando en el gobierno, y una parte 9001 que no es obligatoria, pero sí creo que ya la mayor parte de entidades públicas estamos tendiendo a calidad. Estamos tendiendo a los sistemas integrados de gestión, a la mejora continua.
Entonces, ya la norma viene con ese enfoque de sistema de gestión. Por eso es implementar procesos de gestión de metadatos, ¿no? Cuando lo que queríamos poner al inicio era sistema de gestión de metadatos. ¿Por qué? Porque esto ya está enmarcado en todas estas normas técnicas. Los temas un poco más específicos son ya de la tecnología implementada. Ahí habla de los estándares mínimos que debemos cumplir para la generación de estos procesos. De la arquitectura de metadatos, habla de los principales roles, los proveedores de datos espaciales, de los proveedores de servicios, habla de las reglas básicas de implementación. El documento también, el documento en lo que es el proceso de gestión de metadatos describe dos modelos de implementación. El modelo de implementación descentralizado, que es un modelo que nosotros aplicamos cuando tenemos muchas unidades productoras de información, 4 o 5 unidades productoras de información, como es el caso de los gobiernos regionales. Ellos pueden usar este modelo donde existe un coordinador general de metadatos que es designado por la institución. Existen coordinadores en cada dependencia que producen información y existen capturadores y editores de metadatos. Entonces es una especie de red que es monitoreada y controlada por el coordinador general, pero cuyo objetivo es generar en cada dependencia los metadatos que le corresponden según el alcance que tiene. No, la entidad puede decir, yo voy a generar los metadatos de todos los datos espaciales desde que llegan de campo. Ese puede ser el alcance de la entidad. La norma lo permite, ¿sí? Pero también el alcance de la entidad puede ser la siguiente, como el caso del Ministerio de Transportes. Los metadatos van a corresponder a toda la información estructurada que ya se encuentra en una base de datos debidamente procesada y aprobada con resolución, etcétera, y que esté para compartir. Pues eso también forma parte de la política de la misma entidad. Eso ya lo definen ustedes. Este modelo es para una entidad grande, ¿sí? Donde se pueden establecer mecanismos de control, ¿no? De supervisión. El otro modelo es el modelo centralizado. Para una entidad pequeña que no tiene muchos productores de información o que no produce mucha información, teniendo muchas unidades orgánicas, no tiene muchos productores, puede usar este esquema donde básicamente hay un coordinador general que coordina con los capturadores. Es decir, que son personas delegadas que trabajan en cada una de las unidades orgánicas que se encargan de mantener un metadato, nada más, ¿no es cierto? Entonces es un esquema. El documento, esta directiva, como les dije, es una directiva que establece lineamientos orientadores para implementar el proceso, ¿no? Lo que sigue después de esta directiva ya son buenas prácticas, ¿no es cierto? Tenemos documentados buenas prácticas de MTC, de los gobiernos regionales, que las buenas prácticas se aplican para un contexto en particular, no se pueden generalizar, no se pueden hacer normas. Por eso es que este lineamiento está de forma general, ¿sí? Ah, ya. Excelente. Entonces, ¿alguna consulta hasta lo que hemos visto hasta acá? Porque la norma es una norma básicamente de gestión. Bueno, creo que hasta ahora no tenemos ninguna consulta. Entonces, siendo las 10:20, si no hay ninguna otra consulta, les agradecemos por asistir. Para los que son tímidos, les vamos a dejar el teléfono para que puedan hacer las consultas.
219, 7000. Anexo 5108. ¿Tu anexo es? 5121. ¿Ya? Entonces, les agradecemos por asistir de parte de la Secretaría de Gobierno Digital. Nos sentimos gustosos de que 13 personas, son aproximadamente 12 ministerios, estemos acá sentados y discutiendo un tema importante para el país. Yo estoy seguro que este es un tema importante para el país. Un aporte que dio el catálogo de metadatos a la política nacional es el portal de datos abiertos, ¿no? Antes de que el portal de datos abiertos funcione como funciona ahora, a través de nodos, recopilando información, GeoIDE desde el año 2011, 2012 ya funcionaba de esa manera. Inicialmente, la Secretaría de Gestión Pública le daba usuario y contraseña a cada persona, a cada jefe de informática, para que cargue sus datos abiertos dentro del portal de datos abiertos, cosa que era redundante y absurdo, ¿no? Ahora lo que se está promoviendo es que cada entidad pública tenga sus datos abiertos en su portal y el portal jale la información a través de estándares. Ese esquema ya estaba en GeoIDE hace casi 9 años, ¿no? 8 años. Entonces, es más, el sistema, el software que les habló Enrique, GeoNetwork, es un software que te permite ya la implementación de un portal de datos abiertos. Tú puedes catalogar en ese software no solamente la información geográfica, sino toda la documentación que tienes, desde un libro hasta un informe, puedes documentar trabajos, cualquier recurso que esté en línea lo puedes documentar en ese software utilizando el perfil básico de metadatos, y ya el portal de datos abiertos del Perú, que está también gestionado por la Secretaría, ya te jala toda la información directamente como dato abierto. Entonces ya no tienes que estar implementando más desarrollos de los que ya están acá. Entonces, ahí podría adicionar, me interrumpa César, que en el propio GeoNetwork se puede implementar estos esquemas que estás mencionando en los lineamientos. O sea, los roles que se establecen en la manera de producir un metadato también pueden ser implementados en el GeoNetwork a través de asignar un usuario y el rol que le corresponde. O sea, puede ser un productor, un creador del metadato, puede ser un editor, alguien que verifique y alguien que apruebe el metadato. Y todo ese esquema se puede dar en la plataforma. Sí. Bueno, entonces sin más, les agradecemos. Nos vemos, Darwin, Enrique, gracias por su tiempo. Don Vitaliano. Muchas gracias por su tiempo. Entonces, les vamos a mandar la presentación hoy día mismo a los correos electrónicos que dejaron, que tenemos acá registrados. Todas las presentaciones, y son muy grandes, las vamos a poner como link de descarga, ¿sí? Muchas gracias a todos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Y bueno, nos vemos en la siguiente. El 15 es a las 9 de la mañana, ¿no? Ya hemos aprendido que a las 8 de la mañana nadie va a llegar. 9 de la mañana el día 15. Sí. 5 minutos más. 5 minutos más. La clase. ¿Empezaron? No, 5 minutos.